Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo acto del ciclo de palabra que cierra el año 2019. El ciclo de palabra se crea con la intención de reunir en este espacio, en el Centro Niemeyer, bien en el auditorio o en alguno de los espacios más pequeños, a aquellas personas que en un momento determinado de su trayectoria tienen algo importante, algo interesante que compartir. A veces es la actualidad la que manda, pero en muchísimas ocasiones nuestro deseo es que aquellos que han hecho de la palabra y de sus alrededores el motivo de su vida puedan compartir con nosotros esa experiencia. En ocasiones han sido escritores o son escritores en un sentido más amplio. Esa es la circunstancia que nos convoca hoy en nuestro encuentro con Juan Luis Arzuaga. Hace ya bastantes años, él y su equipo están empeñados en acercarnos a la realidad de lo que somos, de lo que hemos sido y probablemente de lo que vamos a ser. Ellos son los que están trayendo ante nosotros, están poniendo ante nuestra vista las realidades más de hace mucho tiempo, lo que éramos antes y probablemente lo que seremos si entre todos no nos empeñamos en que esto vaya peor de lo que está yendo. Hace más o menos cuando Juan Luis Arzuaga comenzaba el trabajo en Atapuerca, una banda de rock and roll un poco punky española, Siniestro Total, grabaron una canción cuyo título y estribillo era ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Cuenta Julián Hernández, cantante de Siniestro Total, que esa era una frase que aparecía en el catecismo que la hermana pequeña de David Summers, cantante de Hombres G, no sé si Homo Gensis, ahora que está Arzuaga aquí, pero el cantante de los Hombres G, la hermana del cantante de los Hombres G, tenía en su catecismo escolar. Siniestro Total tomó aquella frase tratando de explicar lo que nosotros éramos. Seguimos intentándolo, no sé si con tanto rock and roll o con tanto punk. Lo que sí que es seguro es que el ser humano que somos y el que fuimos sigue buscándolo en la filosofía, en los mitos, en la religión, y que probablemente ahí es donde la palabra tiene mucho que decir. Con Juan Luis Arzuaga, Manuel Rojo, les dejo a todos ustedes y con el ser humano que fuimos y el que espero que seamos. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Supongo que se oirá perfectamente. Estamos en un lugar excepcional. Y hoy nos concita aquí, pues, la verdad, Juan Luis Arzuaga y su libro, especialmente su último libro, que es curioso, por el autor de La especie elegida. O sea, desde La especie elegida hasta la vida, la gran historia. Y vamos a hablar fundamentalmente de su libro, supongo, Juan Luis. Muy amable. Pero me gustaría, primeramente, también hablar un poco de la persona, porque a veces las cosas se entienden en su contexto. Yo muchas veces digo que porque él es paleontólogo, yo soy arqueólogo de la prehistoria, yo casi siempre explico los yacimientos desde el yacimiento hacia afuera. Miro el entorno para entender luego lo que hay dentro. Yo creo que tampoco podemos entender el libro sin entender un poquillo, en cierta medida, a la persona. Y tenía preparado alguna cosilla, no voy a hablar de su biografía porque probablemente nos daría para mucho tiempo, pero sí que me interesa resaltar dos aspectos de su biografía
que tienen, yo creo que tienen bastante relación con el libro. La primera es su dimensión científica. Bueno, es el científico español más citado en este momento, bueno, y desde hace bastantes años. Es el científico español más citado. Ha sido premio Príncipe de Asturias, lo sabéis de sobra. En el 1997 también fue Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y quiero resaltar este aspecto porque este libro que nos concita aquí, desde mi punto de vista, aunque luego lo discutiremos, es un libro científico, básicamente científico, que trata desde el origen de la vida hasta el ser humano. Pero, a ver, creo que a lo mejor exagero un poco, os va a parecer un poco exagerado incluso a él. Yo es que creo que es la Biblia de la biología. Un poco exagerado probablemente. ¿Por qué? Pero porque es que concita todo el conocimiento. Este libro es un libro, yo creo, es una enciclopedia del conocimiento biológico. Analiza todos los planteamientos científicos y los no científicos también, y los no científicos, sobre todo, a partir de la gente que ha investigado sobre ellos, fundamentalmente. Es eso. Y hay un montón de citas, y leer este libro de una tirada, como me ha tocado hacer a mí, me parece que es muy atrevido, porque este libro hay que reflexionarle. Es imposible entenderle de una tirada para alguien, pues, en cierta medida, iniciado en este tema. Pienso que para alguien menos iniciado es una barbaridad, porque hay que reflexionar. Yo creo que es un libro reflexivo y por eso he querido resaltar su dimensión científica. Luego hay otra dimensión que me parece importante y que todos conocéis, es su dimensión divulgativa. Y aquí quizás, bueno, lo conocéis de sobra, pero os voy a dar tres datos solamente. En el 2008 se le concedió el premio Antonio Sancha por la Asociación de Editores de Madrid. ¿Por qué? Por su defensa de la cultura por medio de la divulgación científica. En el 2014, es un poco acaparador, de premios, digo. En el 2014... Pero me caben más. Fue premio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes al personaje público que mejor comunica. Y ese mismo año, por eso digo que es un poco acaparador, es una cosa muy interesante que no sé si todo el mundo conoce, pero existe una colaboración entre la revista Equo con el CSIC y el Consejo Superior de Deportes, que desde el 2014 organizan la selección española de la ciencia, la selección española con más trayectoria internacional. Y en esa primera selección española de deportes de la ciencia, de deportistas de la ciencia, estaba Juan Luis Arzuaga. No recuerdo bien en qué puesto jugaba, si eras delantero, portero... Portero. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque este libro es un libro también, es un libro divulgativo. Y digo que es un libro divulgativo, y vuelvo al símil de la Biblia, porque es un libro que nos lo explica a los más legos en la materia a través de parábolas, a través de ejemplos, constantemente, porque si no, os juro que es bastante difícil entenderlo. No, Sin embargo, sé si lo estamos vendiendo bien. Bueno, pero sí, bueno, sigue, tú sigue. Pero es mi misión aquí, ¿no? Bien, Bueno, no, bien. a mí, a ver, Bueno. a ver. Sigue. Mi misión es presentar un poco a Juan Luis, bueno, desde mi perspectiva. No estoy leyendo tu biografía, estoy diciendo solamente, no voy a hablar más de ti. Vas bien. No voy a hablar más de ti, simplemente estos dos aspectos porque me parece que contextualizan el libro. Sí. Es muy difícil entender el libro desde mi punto de vista. A ver, es que no me dejáis acabar. Es muy difícil entenderle si no... que voy a acabar. Si no existieran esos ejemplos. Con los ejemplos que pone constantemente, dices, claro. Bueno. Claro. No, es verdad, es muy difícil, es una impresión que me ha dado. El sentido de la vida, ¿por qué estamos aquí? Aunque Juan Luis está diciendo constantemente que por qué no es una pregunta científica.
Pero bueno, a lo largo del libro hay muchos porqués, por más que él diga que por qué no es una pregunta científica, hacia dónde vamos. Y yo, es un libro, y ya acabo, ya, porque quiero que hables tú, es un libro de dudas y certezas, y lleno de preguntas. Darwin escribió, que siempre que existan preguntas habrá avances. Y Juan Luis no hace más que preguntarse. Y el problema, para los que leemos el libro, en este mundo en el que yo creo que gobierna la imagen, los ídolos, que si el Messi, que si no sé, el piloto que aparece. Entonces, a nosotros a lo mejor nos hubiera gustado, joder, este que es tan bueno, ¿por qué no nos da una respuesta? Pues es que no quiere darnos una respuesta en este libro. ¿Sabes lo que hace? Dice, aquí tenéis las mimbres, haceros vosotros el cesto. Es verdad. Y él lo que hace es un recorrido por todos los planteamientos, y ahora vamos a hablar de esos planteamientos científicos, para que nosotros podamos decidir. Insisto, es difícil poder decidir. Y nos gustaría probablemente que una mente que consideramos en cierta medida preclara nos dijera, bueno, pues yo opino, bueno, pues Juan Luis dice, de vez en cuando, hombre, yo soy más partidario de esto, pero ahí nos lo deja para que nosotros hagamos nuestro cesto a nuestra medida. Y como resumen de este planteamiento voy a leer, nada, un párrafo, 5 líneas, y ya le pregunto. El resumen de todo el libro está en la página, para mí, 243, a ver si la encuentro. No me he puesto las gafas y andaré justo. Te ayudo. En resumen, dice Juan Luis, en resumen, yo no creo que la esencia de evolución sea el progreso incesante, salvo que por progreso se entienda aumento de la biodiversidad y ocupación de todo el planeta. Pero no pretendo convencerlo a usted, así que nos quedamos con la miel en los labios. Le he contado lo más importante que se ha dicho sobre el tema, y nos lo está diciendo a todos nosotros, y lo he perdido, no pretendo convencer, le he contado lo más importante que se ha dicho sobre el tema, y tiene un cerebro extremadamente complejo, con casi 100.000 millones de neuronas conectadas entre sí para pensar por usted mismo. Ese es el resumen, en definitiva, del libro. Nosotros tenemos que pensar. Bueno, esta es la introducción que yo quería hacerte, Juan Luis, simplemente presentarte de una manera diferente, especial. Me ha gustado mucho. Y querría hacerte una primera pregunta, porque me parece que es la base también de todo. La ciencia resuelve muchas cosas, y lo explicas al principio del libro, pero me gustaría que nos contases a todos cómo son las verdades científicas. ¿La ciencia produce verdades absolutas? ¿Existe la verdad absoluta? ¿Cómo es el conocimiento científico? Me parece que es básico para poder entender lo demás. Que nos expliques exactamente cómo es el conocimiento científico. Si la ciencia pretende la verdad absoluta o qué es lo que hace. Pues bueno, antes voy a intentar contestar, pero muchas gracias por la presentación, que me ha gustado mucho, porque efectivamente has entendido el planteamiento que se hace aquí en este libro. En el tema de la complejidad, de la dificultad, claro, yo siempre digo que normalmente se acusa a los científicos de que lo que escribimos o la forma en la que comunicamos es oscura o que no se entiende fácilmente. Pero luego uno, por ejemplo, sintoniza un canal de televisión donde te están hablando de una carrera de coches y empiezan a aparecer términos de motor que yo no entiendo. Y sin embargo nadie dice, bueno, no debería hablar utilizando estas expresiones, ¿no? Porque, y a continuación cambias de canal y ves un partido de tenis y te dicen que si el drive, ¿no? El drive tampoco es una palabra de uso habitual. Quiero decir que tienes que tener un cierto grado de iniciación en el tema como para poder entender la jerga que se utiliza en cosas que todo el mundo, bueno, pues le parecen normales. Pero luego, en un programa de cocina, por ejemplo, te empiezan a dar recetas y son muy complejas. Una receta de cocina es muy difícil. Hacer un buen plato, hacer un guiso, tiene dificultad. Muchas veces no entiendo ni los ingredientes,
Si conoces el vocabulario, aparecen ahí nombres de especias y de especies que a lo mejor si no estás iniciado, y nadie dice que la gastronomía o que la cocina sea una cosa compleja, inabordable. Quiero decir que me pregunto si no estamos siendo un poco injustos con la ciencia, que le pedimos a la ciencia una transparencia que no le permite a la ciencia desarrollar sus ideas, porque, claro, es como si a un cocinero le dices, bueno, no diga usted lima, diga usted limón, que tiene todo el mundo. No diga usted tal planta, que la gente no la conoce. Diga algo parecido. Entonces, al final, no podría hacer el plato. O simplifique este guiso. Pues bueno, pues si le pides al cocinero que te simplifique el guiso, al final la paella no sale. Entonces, ¿qué menos que pedirle a la ciencia un nivel de complejidad pues comparable con el de la cocina? Si ir más lejos, una receta para hacer una buena paella tiene complejidad y requiere atención, y requiere interés, y requiere reflexión, y hay que dedicarle tiempo, y hay que experimentar, y no sale a la primera, y hay que darle vueltas, y luego al final pues acabas haciendo una paella. De manera que, bueno, si queremos entender, no digo lo mío, pero la teoría de la relatividad, por ejemplo, y el concepto de espacio-tiempo, pues habrá que dedicarle al menos el mismo tiempo que le dedicamos a hacer una fabada, ¿no? Bueno, que requiere un cierto estudio, tiene su complejidad, hace falta unos materiales, hay que tiempo de cochura. Todo eso, experiencia, experimento, no sale a la primera, a veces hay que repetir, hay que volver al principio. Bueno, pues a la ciencia no le pidamos que nos expliquen la tabla periódica, que es una cosa que tiene su complejidad, de una manera más sencilla que como nos cuentan las carreras de motos. Las ciencias pues requieren simplemente atención, interés, un poco de concentración, nada del otro jueves, y así, con esfuerzo, pero no más que para hacer un cocido, pues se van entendiendo las cosas y se van disfrutando. Entonces, quería hacer esta consideración al principio porque me sorprende, me llama la atención que en un mundo en el que, bueno, que se acepta la complejidad en la informática, en los aparatos. Te compras un móvil y es complejo, hasta que llegas a manejar todas las aplicaciones, pues requiere concentración, esfuerzo, se le pida a la ciencia una simplicidad, pues que claro, no es compatible con su actividad, ¿no? Bien, dicho esto, este desahogo, a modo de desahogo, que por supuesto requiere esfuerzo, requiere concentración, y dedicación, e interés y todo eso, y pasión, pues la ciencia... lo que no hace, vamos a empezar por lo que no hace la ciencia. La ciencia lo que no hace es dogmas, es decir, verdades cerradas, que no se puedan cuestionar. Lo que caracteriza a la ciencia es lo que se llama el escepticismo, es decir, la actitud crítica, el pensamiento crítico, el no dar nada por sentado, el someter todo a experimentación, a contrastación, a comprobarlo todo. Por eso el científico es ante todo un revolucionario, porque el científico no puede aceptar el conocimiento transmitido. O sea, tiene que rebelarse contra la actitud científica, tiene que ser la de no me lo creo, no me creo lo que me estás contando. O sea, hasta que no lo compruebe. Tomo nota y te agradezco la información, pero me lo creeré cuando yo mismo lo compruebe, porque el pensamiento científico es un pensamiento crítico. Por lo tanto, es incompatible con la certeza en el sentido de un conocimiento cerrado que no puede ser sometido a crítica, que no puede ser modificado ni revisado. Yo les suelo decir a mis alumnos que yo soy el señor, en mi caso, el señor que entra en clase con las preguntas, no con las certezas. O sea, yo no vengo aquí con las certezas, yo vengo aquí con las preguntas. Porque si viniese con las certezas, vosotros, los alumnos, no tendríais nada que hacer en vuestra profesión, si lo supiéramos todo ya. Pero como vengo con las preguntas, pues podéis desarrollar una fructífera carrera científica. Y les digo que las certezas están en otro sitio y apunto hacia la iglesia universitaria, que está un poco más para allá. Ahí es donde lo saben todo. Y termino con este asunto. Y sobre todo en una institución como la universidad.
Este autor tan exitoso que se llama Harari, que tantos millones de copias ha vendido de libros, luego algo debe de tener, dice cosas, la mayor parte de las cosas que dice son cosas muy sabidas por todos nosotros, pero las dice con gracia, y ahí está su éxito, la clave de su éxito, y a veces tiene ideas originales que me gustan y que yo mismo utilizo. Por ejemplo, este pensamiento. Él habla del origen de la universidad y dice, la universidad se constituyó cuando se reunieron una comunidad de personas que reconocían su ignorancia, que decían, no lo sé, no sé. En un mundo lleno de certezas, como es el de cada día, cuando ponemos la televisión y oímos una tertulia, en un mundo en el que todo el mundo está seguro de todo, todo el mundo lo sabe todo, en el que parece que la certeza es la norma, se reunieron allá por el siglo XIII una serie de personas que decían, no sé. O sea, que reconocieron su ignorancia. No sé y quiero saber. Y como quiero saber, quiero investigar. Porque no tengo certeza, solo tengo preguntas, solo tengo dudas. Y ya, me tocó dar una conferencia en el centenario de la Universidad de Salamanca. Y entonces me dirigí a la audiencia y dije, queridos ignorantes, al claustro. Y claro, antes de que me reaccionaran, me apresuré a explicarles. La universidad nació cuando se reunieron una serie de personas que aceptaban el hecho de que eran los únicos ignorantes. En la sociedad medieval, en la que todo era, en principio, se sabía todo lo que había que saber ya era conocido por la Iglesia, por el poder, por la jerarquía. En una sociedad que no admitía la duda, que no admitía la pregunta, porque todo lo que había que saber ya estaba establecido y ya estaba convertido en dogma, se juntaron unos simplemente que dijeron, pues nosotros no sabemos y queremos saber. Por eso me dirigí a los de Salamanca como queridos ignorantes. Yo también me sumo a esta celebración de la constitución de una comunidad de ignorantes que quieren saber en un mundo que está aparentemente lleno de certezas. O sea, que la ciencia es duda, fundamentalmente. La ciencia es duda, esencialmente es pregunta. Claro, son preguntas y más preguntas. Pero a través de algún mecanismo... pero tiene formas de responder las preguntas. Claro, se responden las preguntas. Tiene un método para responder las preguntas. Y las verdades científicas son teorías. Son cosas que se pueden falsear, como tú dices en el libro muy habitualmente. A mí la gente me dice, es que la teoría de la evolución solo es una teoría. Y digo, estoy muy orgullosa, mucha honra. Los dogmas son en otro edificio. O sea, todo lo que hacemos los científicos son teorías. No aspiramos a otra cosa. Lo que pasa es que, francamente, tenemos tal grado de certeza en que la herencia biológica reside en el ADN que, aunque siempre sea una teoría, si viene alguien, cosa que dudo, y demuestra que no es cierto, pues habrá que admitirlo. Claro. Si alguien demostrase que la Tierra es el centro del universo, habría que admitirlo. Pero en principio parece un conocimiento bastante sólido. En general, la ciencia lo que hace es perfeccionar el conocimiento. Por ejemplo, no anula lo anterior o no invalida lo anterior. Antes voy a poner un ejemplo de hoy a las 7 de la tarde. Voy a poner un ejemplo de hoy a las 7 de la tarde. De eso hace una hora, ¿no? Y un poco. 1 hora y media. Bueno, hace 1 hora y media ha salido en la revista Nature la publicación de unas pinturas en Sulawesi, unas pinturas escenográficas, escenas, o sea, un arte rupestre narrativo, con escenas aparentemente de cacerías, muy del estilo que hasta recordarían al arte levantino, que es Holoceno, que tiene 8.000 o a 6.000 años, ¿no? Y se han datado, a mi juicio, de una forma muy creíble, muy rigurosa, estas dataciones en 43.000 años. Y se han encontrado en las Islas Célebes, en Sulawesi.
O sea, eso está más allá de Borneo. De manera que las pinturas más antiguas, las pinturas figurativas, arte realista, o más o menos realista, por lo menos figurativo, no son europeas, como se pensaba antes, sino que aparecen, las más antiguas conocidas o datadas, aparecen en los confines de Asia, ya en Oceanía. Bueno, ¿esto quiere decir que todo lo anterior era falso? No, es un conocimiento nuevo que señala lo anterior. La cueva, el arte de más de 30.000 años, figurativo, que ya conocíamos en Europa, pues sigue siendo cierto. Lo que pasa es que ahora sabemos que hay arte, y además arte escenográfico, no arte de figuras aisladas o por acumulación de figuras, sino de conjuntos, que pensábamos que era más tardío, pues ahora, y sigue siendo más tardío en Europa, pero ahora resulta que en otro sitio tenemos una información nueva. Entonces, este ejemplo tiene 1 hora y media y es importante, muy importante este descubrimiento, muy, muy importante, y dará mucho que hablar. Y continuamente están produciendo descubrimientos así, y no invalida lo anterior, sino que se añaden. O sea que por lo general la ciencia lo que hace es crecer. Bien, pues vamos a empezar por el principio del libro y acabamos por el final, que es normalmente como se ven los libros. Estoy encantado contigo. El origen de la vida es tan simple como aparece en el libro. De simple no tiene nada. No tiene ni un pelo de simple. Es mera biología. No tiene ni un pelo de simple por 2 razones. Una, que si la aparición de la vida a partir de la materia no viva fuera algo fácil, una transición sencilla, todos los días aparecerían nuevos seres vivos. Eso es lo que se llamaba la generación espontánea. La idea de que a partir de la materia orgánica, en cualquier charco, pues nacían los infusorios y los protozoos. Es decir, todo lo que se podía ver en el microscopio, pues aparecía de forma espontánea a partir de, por autoorganización, diríamos, a partir de la materia no viva. Y fue Pasteur el que demostró que aquí no ha aparecido nada vivo, ninguna forma de vida, desde hace 3.800 millones de años. Eso quiere decir que no debe de ser tan fácil que aparezca la vida cuando no vemos que aparezca la vida nunca. Eso es un descubrimiento de Pasteur, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco será tan fácil crear la vida cuando no hemos sido capaces de hacerlo en el laboratorio. Es decir, que los científicos no hemos sido capaces de crear un ser vivo. Luego, fácil no debe de ser. Ahora bien, resulta que en este planeta la vida existe prácticamente desde el principio. Desde el principio. El planeta Tierra hace 4.000 millones de años empezaba a ser habitable. Hasta entonces era imposible. No había agua en estado líquido. El planeta estaba sometido a un bombardeo continuo de meteoritos. Había volcanes continuamente. La vida directamente no era posible. O si surgía, no podía perdurar. Empieza a ser el planeta habitable hace 4.000 millones de años. Bueno, pues hace 3.800 millones de años o 3.700 ya hay vida. O sea que solo han transcurrido, que sepamos, 300 millones de años. O, como ha dicho un autor, existe vida en nuestro planeta desde el momento en el que podía haberla, en que el planeta podía albergar la vida. Bueno, esta es una prueba a favor de que era casi inevitable, ¿no? Porque si eso nos aplicaría, por ejemplo, a la mente consciente. Para que aparezca la mente consciente en nuestro planeta, que ya llegaremos a eso, sí, han hecho falta 3.800 millones de años. Luego, fácil no parece. No. Se necesita mucho tiempo. Pero la vida apareció en poco tiempo. Y eso es lo que hace a mucha gente pensar que en cualquier planeta que reúna las condiciones necesarias para la vida, es decir, básicamente agua en estado líquido, habrá vida simple, por ahí, por el universo. Porque en el nuestro apareció muy pronto. Es lo que puedo decir al respecto. Sí. Pero pronto lo sabremos. Solo tenemos que aguantar, tú y yo, 10 años. 10 años. ¿Por qué dices 10 años? Porque es lo que dicen todos. Te lo he leído varias veces. Porque es lo que dicen todos los... Lo que dicen. Bueno, vamos a ver, porque hay un modo de saber si hay vida en otros planetas.
sin necesidad de viajar a ellos. Y es analizando el espectro luminoso. Es decir, ya se conocen más de 4.000 planetas fuera del sistema solar. Ya han sido identificados más de 4.000 planetas. Entonces, los planetas orbitan alrededor de sus correspondientes estrellas. Cuando pasan por delante de una estrella, la luz de la estrella atraviesa su atmósfera, si es que la tienen, y al atravesar la atmósfera, bueno, pues, y luego esa luz que ha atravesado la atmósfera llega hasta nosotros, y nosotros podemos analizar el espectro y conocer la composición de esa atmósfera. Es decir, estamos en condiciones de conocer la composición de la atmósfera de un planeta que está a millones de años luz. Entonces, y cada vez mejor, conforme perfeccionemos. ¿Y qué falta para saber si hay vida? Que haya oxígeno. Es decir, y agua. Que si averiguamos que en un planeta remoto el espectro nos permite conocer la composición de su atmósfera, primero que tenga atmósfera, y ahí hay agua y hay oxígeno, pues las probabilidades son muy altas de que haya organismos que produzcan oxígeno. Porque el oxígeno es una anomalía. El oxígeno en la atmósfera es una anomalía. En nuestro planeta existe porque lo producen los organismos fotosintetizadores. Si no, no habría oxígeno en la atmósfera. Entonces, sería un buen indicador. Entonces, en 10 años, dicen los que se dedican a esto, que no es mi caso, de las 4.000 estrellas que están controladas, que ya para entonces serán 10.000, un amigo mío astrónomo dice que hay una aplicación en la que la aplicación te va diciendo, incluso le puedes poner una alarma, para que te diga cuando se descubre un planeta nuevo en otro sistema solar. Y claro, puedes tener varios pitidos al día. Estamos locos. Están continuamente descubriendo planetas. O sea que esto se pone muy interesante. Sí. No sé si me gusta, pero muy interesante. Bien, las partículas se recombinan, se replican y los seres se hacen pluricelulares y llega el problema de la complejidad de los seres vivos. Sí. Mi pregunta, o varias preguntas a la vez. ¿Existe la complejidad en la naturaleza o cada ser es complejo en sí mismo? Eso sería la primera pregunta. Es decir, le hemos preguntado, me acuerdo que este ejemplo lo ponías en La especie elegida, le hemos preguntado al erizo de mar quién es el ser mejor adaptado para vivir como él vive, diría que él. Sí, claro. Por ejemplo. Quiero que respondas a eso. O sea, la complejidad de los seres vivos es la adecuación a sus necesidades vitales, las que sean, o es otra cosa diferente, a lo que se tiende, si es que se tiende a algo. No sé si... Sí. Bueno, hay quien dice que, teniendo en cuenta que la vida empezó siendo muy simple, pues claro, solo puede mejorar, ¿no?, su complejidad. Si hubiera empezado en lo complejo, sí, pues claro, podría perder complejidad. Pero como empezó siendo muy simple, no deberíamos sorprendernos que algunas líneas evolutivas sea la complejidad. Pero la cuestión es, ¿Cómo ¿existe se algo mide? más complejo que otro? ¿En qué basamos la complejidad? Bien, pues eso es a lo que iba. Pero bueno, ya de entrada, si salimos de lo simple, podemos o quedarnos en lo simple o aumentar la complejidad. Porque ya has partido de lo simple. Bien, entonces, en nuestro planeta, las formas de vida más simples son las bacterias y arqueas, en fin, lo que se llaman protistas, no me entraré en eso, las bacterias que todo el mundo conoce, en resumidas cuentas. Y las algas verde-azuladas, las xenoficias, que es un tipo de bacterias, que son las que empezaron a producir el oxígeno, muy importantes en la fotosíntesis. Bueno, y durante 2.000 millones de años, que se dice pronto, como decimos nosotros a nuestra edad y tal, porque cuando estaba en la carrera hace 40 años, que se dice pronto, pues aquí lo mismo. 45, por cierto, no 40. Sí. Bien, entonces, la vida existió en nuestro planeta solo en estado bacteriano durante 2.000 millones de años, solo en estado bacteriano. Con lo cual, es muy probable que en esos planetas de Dios, que algún día sabremos si tienen oxígeno, haya bacterias o cosas similares. Ahora bien, para que aparezca la célula compleja de la que estamos hechos, o sea, un ser humano no está hecho de bacterias. Un animal o una planta, nuestras células no son
bacterias. Son células complejas, otro tipo de células. Y esas células complejas tienen una membrana nuclear, el material genético se encuentra formando unos cromosomas dentro de la membrana nuclear que separa el material genético del citoplasma. Luego en el citoplasma hay orgánulos como las mitocondrias o los cloroplastos, en el caso de las plantas. Eso es muy complejo. Una célula es sumamente compleja. Y eso tardó en aparecer 2.000 millones de años y casi diríamos que apareció por accidente. Que si tienes curiosidad te diré cómo apareció. De una manera que cuando te la explican dices, bueno, esto pasó como podría no haber pasado. Con lo que de todos esos planetas que hay por ahí es muy probable que la gran mayoría sean solo bacterianos o algo por el estilo. Porque lo que pasó para que apareciera primero la célula compleja y después, 1.000 millones de años después, que se dice pronto, aparecieron ya los organismos pluricelulares. ¿Vosotros os lo creéis? Es decir, que ya... A mí me cuesta poner ceros. A mí lo de los ceros es una cosa que yo he apreciado con mis alumnos, para introducir un elemento aquí divertido, he apreciado con mis alumnos que que ya les parece todo poco. El universo tiene 14.000 millones de años, dicen, solo. ¿Por qué? Pues porque como en la televisión dicen escándalo de corrupción, o hay que rescatar no sé qué banco, 12.000 millones. Dicen, ¿cómo? 14.000 millones solo. La historia del universo. Se manejan unas cifras por ahí en los telediarios que ya 2.000 millones de años, yo digo a mis alumnos, les digo, la vida tiene 4.000 millones. Me dicen, ¿solo? Claro, comparado con esas cifras que oímos económicas, pues es muy poco, pero es bastante tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces... La complejidad. ¿Existe o no? La célula de tu cuerpo es mucho más compleja que una bacteria. Eso no se puede poner en duda, porque en realidad está hecha a base de bacterias. Entonces todo el mundo estaría de acuerdo en que si una cosa se compone de unos elementos, el conjunto o el sistema es más complejo que los elementos. Ahí yo creo que hay poca discusión, ¿no? De manera que es más complejo, por ejemplo, es más complejo el hígado que las células de las que se compone, lógicamente. Y es más complejo el organismo, el individuo, que cada uno de sus órganos. Porque un organismo tiene hígado y pulmones y cerebro. Con lo cual, el individuo que tiene varios órganos será más complejo que cada uno de ellos. De manera que la medida de la complejidad se va viendo en la medida en la que las unidades se van integrando en sistemas de un nivel superior. O sea, células tipo bacterias se organizan, se asocian y forman una célula compleja. Pues será más la célula compleja, como está formada de células simples, es más compleja. Y llegaremos a la sociedad. Y al final, al final, en ese sentido, las sociedades son las más complejas. Y las sociedades no solamente son las más complejas, sino que parece que acaban siendo los dominantes en la historia de la vida. Y este es el único eje o flecha en el tiempo que yo veo en la evolución, aparte de la diversidad. O sea, la vida tiende a diversificarse y ocupar todo el espacio. Sí. Pero si tuviera que ver alguna tendencia, diría que esa tendencia a que se formen conjuntos cada vez más complejos que van integrando a los anteriores, es una posibilidad que se da. Puede darse y puede no darse, pero cuando se da, tiene consecuencias muy importantes. Voy a poner un ejemplo. En el mundo de los invertebrados, sin duda, los dominantes, por lo menos en el mundo de los invertebrados terrestres, son los insectos sociales. O sea, las hormigas, las abejas y las termitas representan, pues, en términos de biomasa,
directamente, creo que casi la mitad de todos los insectos del mundo. Y en términos de su impacto en los ecosistemas, sin duda son los más importantes. Es decir, que cuando se llega a ese nivel de sociedades complejas, se dice así, al nivel eusocial, las sociedades complejas, eso suele estar acompañado del éxito, digamos, evolutivo, del éxito ecológico. Sí. Con lo cual, si tú me dijeras, bueno, hay un planeta del que sabemos que han aparecido los organismos sociales, por ejemplo. Que han aparecido los organismos complejos. Yo te diría en el agua, ¿no? Tú me dirías, sí, en el agua, ¿dónde si no? Primero, tú me dices, ha aparecido la vida en un planeta. Yo te diría, en el agua, que sí. Agua. Me dirías, sí, en el agua. ¿Por qué? Pues porque no es posible la vida, si estamos hechos de agua, no es posible la vida en un medio que se origine la vida, en un medio que no sea en un medio en el que hay agua en estado líquido. Luego me dirías, bueno, conozco un planeta en el que hay células complejas. Yo te diría, en el agua, ¿no? Tú me dirías, pues sí, en el agua, efectivamente. Y luego ya seguirías y dirías, bueno, hay otro planeta en el que las células complejas se han asociado, formando tejidos y especializándose. Eso es muy importante. También estaremos de acuerdo que una forma de ver la complejidad es la diferenciación. Es decir, un sistema formado por elementos todos iguales es una repetición, simplemente. Un sistema formado por elementos diferentes es más complejo. Esto lo dice la teoría de sistemas. Sí, sí. Bien, entonces, tú me dices, pues resulta que hay un planeta en el que hay organismos que están formados por asociación de células complejas y además diferenciadas en tejidos y órganos. Y yo te preguntaría, ¿han salido ya del agua o todavía no? Sí, sí. Entonces tú me podrías decir, no, todavía no han salido del agua. Pero algunos sí. Todavía no han salido del agua. Y hasta que al final saldrían del agua, ¿no? Y te diría, ¿ya han salido del agua? Y tú dirías, pues sí, han salido del agua. Y te preguntaría, ¿y hay sociedades complejas? Tipo hormigas. Y yo, si hay tiempo suficiente, yo apostaría porque acabarían apareciendo sociedades complejas. Ahora vamos a ver qué sucede en la otra línea, en la de los mamíferos, en la de los vertebrados terrestres, no insectos, vertebrados terrestres. Entre los vertebrados terrestres hay sociedades bastante complejas entre las aves, como todo el mundo sabe, y las aves son muy inteligentes, y las aves sociales, las aves que viven que hacen nidos comunales y demás, son mucho más complejas. Y, bueno, por ejemplo, los córvidos. Los córvidos son inteligentísimos. Sí, sí. Inteligentísimos, incluso utilizan herramientas. Sí, sí. A pesar de que su cerebro es pequeño en tamaño, pero los córvidos son súper inteligentes. ¿Por qué? Pues son sociales. Los córvidos son aves sociales y son las más inteligentes de todas. De manera que hay un vínculo entre la inteligencia y la vida social. ¿Qué pasa en la línea de los mamíferos? Básicamente hemos llegado a eso, grandes inteligencias, vida social compleja, cetáceos, proboscidios, o sea, los elefantes, y los primates. Entonces, en un planeta por ahí en el que puedan aparecer ya vertebrados, ya están mamíferos y tal, dándoles tiempo, terminarían por aparecer pues mamíferos acuáticos tipo delfines quizá, ¿no? Mamíferos tipo elefantes y proboscidios, puede que eso pase. Puede que eso pase. Pero yo diría que eso es el nivel de complejidad más alto, ¿no? Sí. Utilizando esta lógica de las muñecas rusas. Sí. Lo único, yo quería también, porque en el libro das bastante cancha a Teilhard de Chardin, que creo... es el mejor escritor de todos. Creo, sí, pero creo que entiende la complejidad de forma un poco diferente. La complejidad creo que es tender al origen, en definitiva. Habla del alfa y el omega. Y me es gusta finalista. Sobre todo digo que sí, Chardin es finalista, pero
en un libro científico, dar tanta cancha a Teilhard de Chardin me parece interesante, aunque solo sea porque él creía que era científico. Sí, sí. Pero no lo era realmente. Y la complejidad, me gustaría que a lo mejor, porque Teilhard de Chardin sí que tuvo mucho predicamento en las sociedades, digamos, meridionales, mediterráneas, no tanto en el mundo anglosajón, en el mundo germano tampoco, pero ha sido, yo creo que ha sido un referente en una manera diferente, distinta, de entender la propia complejidad. Él hablaba de que la complejidad, el ser más complejo era el ser humano, pero yo recuerdo que creo que era en el zoo de Frankfurt, había un letrero en la jaula de los monos, que tú te ponías a ver a los monos y leías el letrero y decía: el eslabón perdido entre el mono y el hombre eres tú. Quedabas así mirando si eres tú o el de al lado eres tú. Y eso es lo que él entendía, que el hombre está en el camino hacia la complejidad, y para él la complejidad, pienso, que quiero que lo expliques tú, que lo sabes mejor, era perder nuestra materia y volver al origen, en definitiva, dejar de ser hombres, desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que era algo así. Teilhard de Chardin es un paleontólogo, para empezar, ¿no? O sea, que tiene una formación científica, jesuita. Y Teilhard de Chardin era finalista, es decir, que pensaba que la evolución tenía una dirección desde el principio, es decir, que seguía una línea preferente, por lo tanto era direccionalista su pensamiento, y en ese sentido su evolucionismo no es científico, no hay por dónde agarrarlo, en fin, es una cosa religiosa, y además él tiene un pensamiento teleológico, es decir, direccional. Él cree que hay un plan cósmico, en fin. Quería compaginar la evolución con la religión. Exactamente. Dicho esto, es el que mejor escribe de todos. El que mejor. O sea, escribe de maravilla. Como Santo Tomás. Es un gran escritor, y además es un escritor. A mí me interesa muchísimo Teilhard de Chardin por él y por la gente con la que vivió su época. El polo opuesto a Teilhard de Chardin es el autor. Antes me han preguntado cuál es el libro que más te ha influido en tu vida, y el libro es El azar y la necesidad, un libro de Jacques Monod, un premio Nobel francés, un biólogo molecular. Bueno, ese es el libro, es un libro dramático, terrible, en el que enfrenta al ser humano con la realidad terrorífica, ¿no? Que termina diciendo esa frase de: el ser humano ahora sabe ahora, finalmente, que ha emergido en un universo indiferente, que eso es lo peor, que el universo no es que sea hostil, es que es indiferente, como por azar, dice él, y por lo tanto, pues esta es la verdad incómoda, ¿no? Y Teilhard de Chardin lo que te ofrece es pensamiento mágico, dice Monod, y lo digo yo también. Es decir, le da un sentido a la historia del universo, no ya a la historia de la vida, o no ya a la historia humana, no ya a la historia personal, a la historia del universo. Lo que tiene Teilhard de Chardin de más fascinante o más seductor no es su visión del pasado, sino su visión del futuro. Es decir, lo que Teilhard de Chardin, él y otros, lo que ofrecen es un futuro, luego quizá hablemos del futuro, un futuro en el que el ser humano, pues un paraíso, en el que el ser humano se fusionará con el cosmos, pasará a formar parte de ese punto dejará de ser ser humano, dejará de ser animal, esa energía. Y, es decir, lo que ofrece es una... ¿Os imagináis eso? Bueno, se lo ha imaginado mucha gente, ¿eh? Pues el pensamiento gnóstico, es el pensamiento panteísta, es decir, esa promesa, en realidad es pensamiento mágico, en el sentido de que nos proporciona un relato, una promesa, para empezar, de futuro, a la humanidad atribulada y acongojada y angustiada, le ofrece un sentido, le da a la historia del universo, ni más ni menos, porque para Teilhard de Chardin la evolución empieza con el Big Bang. O sea, él no habla de la evolución biológica, él habla de que la evolución biológica es parte de un plan mucho más amplio, que es la historia completa del universo, ¿eh? Entonces, claro,
y con una promesa de una humanidad, de un mundo feliz, a la vuelta de la esquina. Entonces, ese mensaje, que es pensamiento mágico, es muy atractivo en el siglo del existencialismo. El siglo XX es el siglo del existencialismo. La filosofía que caracteriza al siglo XX es el existencialismo, la pregunta de qué sentido tiene todo esto. Como decía Camus, la única pregunta seria que se puede hacer en filosofía, el único problema serio es el del suicidio. O sea, ¿me suicido o no? ¿No? O sea, porque nada de esto tiene sentido, la vida no tiene sentido, y luego vas y te mueres, ¿no? Entonces, en el siglo del existencialismo aparece Teilhard de Chardin y otros visionarios que ofrecen una esperanza y sobre todo un sentido, porque el existencialismo es la crisis ante la falta de sentido de la existencia humana. Porque la existencia humana tenía un sentido en la Edad Media y lo pierde a partir de Descartes y Darwin y Freud, y, en fin, y termina por perder todo sentido. Y entonces surgen personajes como Teilhard de Chardin que con una prosa, porque ya he dicho que es el que mejor escribe de todos, el que mejor escribe, ofrece una esperanza, algo en lo que creer, algo, un asidero a lo que agarrarse. Pero es pensamiento mágico, es pensamiento religioso, al final. Y frente a Teilhard de Chardin está Jacques Monod, que tiene un mensaje también con una prosa extraordinaria. Monod publicó su libro Hacer la necesidad en 1970. Yo lo leí en francés, la primera edición, cuando salió, y es un libro que conmovió toda la intelectualidad del momento, y claro, es un libro terrible que nos enfrenta ante ese universo indiferente. Entonces, todo ese mundo existencialista está en el libro. El libro, como cualquier libro, es el resultado de mi juventud, infancia y juventud. Entonces, sí. Por ejemplo, Juanjo Millás, que es amigo y que alguna vez me lo ha presentado, dice, bueno, es que el libro es existencial. O sea, ahí hay un escalofrío. Dice, en el libro hay un lector de Unamuno, claro, hay un escalofrío existencialista. ¿Por qué? Pues porque el existencialismo es la filosofía del siglo XX. No sabemos cuál será la del XXI, no lo sabemos. Pero la del XX es el existencialismo. Y yo vengo de ahí. Y porque es un libro de dudas también. Claro, es que es un libro muy Unamuno, muy Sartre, muy Camus, muy Monod, muy Chardin también, muy de lo que se vivía en el 20, que es el momento en el que hay prosperidad material, hay crisis, hay guerras mundiales y hay muchas cosas que pasan y hay un punto de desesperanza, de crisis, ¿no? Y ahora estamos en otra crisis. Ahora vivimos en otra crisis que en el futuro dirán cómo es, porque ahora no tenemos perspectiva, pero yo, por ejemplo, ahora no veo que vivamos una crisis existencialista, más bien hedonista, pero, o sea, quiero decir, no pensemos en eso, ¿no? Sí. No pensemos. Sí. Pero en ese momento afloran esas tensiones ancestrales, ¿no? De la búsqueda del sentido del ser humano, y todo eso, claro, cristaliza en Kierkegaard, en todos esos filósofos angustiados, o en Nietzsche, si me apuras, ya angustiados, que no encuentran, ya que no tienen certezas, que no encuentran certezas a las que agarrarse. La propia conversación, igual que el libro, siempre nos orienta, nos conduce al ser humano, lógicamente. Empezamos en la vida, empieza el libro en la vida, acaba en el ser humano, y casi sin yo quererlo con mis preguntas y tú queriéndolo casi seguro con tus respuestas, nos ha llevado, yo creo que al ser humano. Y ahí quizás nos movamos a pesar de todo, nos movamos con más dudas todavía. Yo voy a plantear algunas. Algunas no es que estén resueltas, porque aquí nadie sabemos nada.
¿El ser humano es el más complejo? Hemos dicho que probablemente sí. Probablemente sí. Y luego veremos al final y a lo mejor lleguemos a alguna conclusión, porque incluso en el mundo que vivimos, en el mundo de la comunicación, la interconexión, la globalización, es el grado máximo de complejidad. Antes un ser humano era difícil que se pudiera relacionar con más de 200 personas, era digamos, la medida de la mente humana, de lo que podía uno cuchichear, que dice Harari, de los demás con 200 personas. Ahora cuchicheamos, pues hay gente que tiene millones de seguidores o de amigos, que se llaman amigos en Twitter o en Facebook, pero la realidad es que efectivamente lo hacemos, cuchicheamos de muchísima gente y tenemos más... una capacidad de relacionarnos mayor y somos más sociales que las abejas, por ejemplo. Pero lo que yo quería que comentases, bien, hemos llegado a que somos el más complejo, pero me pregunta, ¿por qué estamos solos? Es decir, a lo largo de la evolución desde los hominoideos, bueno, vamos a dejar los hominoideos, vamos a dejar los australopitecos y vamos a centrarnos en el Homo. Hace 200.000 años, que es un poco menos que 2.000 millones, 200.000 años, 300.000 años, había 4, yo diría que hasta 5 especies sobre la Tierra. Y sin embargo ahora somos únicos. Yo cuando hablo a mis alumnos, yo digo que la evolución humana es un camino de exclusión. ¿Por qué? Bueno, ya sé que no es una pregunta científica, pero ¿nos puedes dar tu sensación de por qué estamos solos? La teoría de la reina roja, lo del potencial genético de otras líneas de la humanidad. Ya sé que no te gusta hablar de callejones sin salida. Yo creo que voy a cambiar a partir de la lectura de este libro, porque sí que suelo explicar eso, como callejones evolutivos sin salida. Pero a ti sé que no te gusta hablar de callejones evolutivos sin salida. ¿Nos puedes explicar un poco esta cuestión? Esta soledad nuestra, ¿no? ¿Perdón? No estamos tan solos, están los chimpancés y los gorilas. Es decir, tenemos parientes muy cercanos, muy cercanos. Sí. No, los echamos en... Bien, pero los más cercanos han desaparecido. Sí, esos son muy cercanos. Sí, también. Desde hace 5 millones de años ya mal, no son un poco menos. No está mal. O sea, hemos perdido parientes entre el chimpancé y nosotros. Ha habido parientes hasta hace quizás 100.000 años, por aquí y por allá. El hombre de Flores, el hombre de Luzón, es decir, las periferias. Sí, sí. En las periferias han podido quedar tipos de homínidos como más primitivos que han sobrevivido en zonas periféricas. Luego la expansión, claramente por la expansión del Homo sapiens de África, claramente. O sea, había mucha más diversidad en el mundo hace 100.000 años que ahora. Humana, diversidad. Sí. Eso es indudable. Estaban los neandertales, los denisovanos y quién sabe qué otras. En la propia África habría otras especies o subespecies. Es decir, había mucha más diversidad biológica humana hace 100.000 años de la que hay ahora o de la que hay desde hace 40.000 años. Y eso se debe a la expansión humana, sin duda. Entonces, la expansión humana ha reemplazado a las otras humanidades por uno de estos dos procedimientos o por los dos. Un procedimiento es directamente por exclusión, es decir, por fragmentación, que es la forma normal. Es muy difícil distinguir una especie de forma sistemática. Lo que ocurre es que las poblaciones se van aislando y fragmentando y dejan de ser genéticamente viables. Aquí tenemos en España un ejemplo muy cercano con el lince y casi con el urogallo y con el oso. La extinción se produce poco antes de la extinción. Puede haber varios cientos de individuos, pero si están en núcleos muy separados entre ellos, pues no son viables genéticamente. O sea que la extinción se puede producir en poco tiempo, aunque haya muchos individuos, pero no tiene una distribución continua. De forma que lo que hace... La forma en la que el ser humano ha inducido la extinción de otras especies animales ha sido por fragmentación y separación de las poblaciones. Eso vale para los osos, para los urogallos, para los linces y para los neandertales. De forma que la presencia de un nuevo competidor, en el caso de los neandertales, pues lo que hizo fue que seguramente las poblaciones neandertales pues quedaran más o menos aisladas y separadas unas de otras. Pero eso es un elemento, y el otro elemento es absorción.
una especie muy numerosa puede, digamos, extinguir a otra absorbiéndola. Porque a fin de cuentas es una especie, lo que llamamos un pool genético, es un conjunto de genes. Entonces, unos pocos individuos en una población muy grande, pues se terminan diluyendo. Su legado genético es mínimo y tenemos un 2% de neandertales. Y los papos de Nueva Guinea pueden tener un 2% de neandertales y otro 2% de denisovanos y de todo lo que se han ido absorbiendo por ahí. Es decir, por una vía, exclusión directa de extinción, o por otra, absorción de pequeñas poblaciones, al final pues nos hemos quedado nosotros con nuestro 2% en Eurasia de genes neandertales o denisovanos. Ni en África ni eso. O sea que básicamente, para mí, el factor determinante es la expansión del Homo sapiens desde África. La expansión del Homo sapiens desde África. Pero antes, y desde luego si por algo también, no solo porque escribes libros, sino por algo también se te conoce o, digamos, ha sido importante tu investigación, es porque efectivamente eres el codirector de los yacimientos de Atapuerca y poca gente como tú podrá hablar de toda lo que significa y lo que hay en Atapuerca. Y cuando hablas de las teorías sobre el surgimiento, por decirlo de alguna manera, del Sapiens, haces casi solo referencia a la evolución multirregional de Volpov, de Becky Kahn, de otra gente. No, he echado en falta por ejemplo, no hablas de la especie Ergaster. Tú consideras todos los ergastes como erectus. Porque yo tengo otros libros en los que soy como más prolijo en el tema de la evolución humana. Ya, bueno, eso es cierto. La evolución humana era una parte pequeña y me interesaba menos el registro fósil de la evolución humana que otras cosas como el altruismo, por ejemplo, del que no había hablado en otras ocasiones. O sea, me interesaba mucho más la psicología evolutiva, la mente humana, el origen de la mente humana y de la biología social humana. Por ejemplo, si hay o no selección de grupos, si los individuos se sacrifican por el bien de la especie. Esas cosas más sociológicas, ¿no? Y menos el registro fósil, aquí. Sí, lo he observado, que como yo me manejo mejor ahí... en otros sitios y tal. Pero bueno, pero por ejemplo, Atapuerca es un magnífico ejemplo de cómo funciona la ciencia. En Atapuerca y de cómo hay tantos huecos. En Atapuerca tenemos un fósil de hace 1.200.000. Luego nada, hasta hace 900.000, 800.000. O sea, han pasado 300.000 años. ¿Qué pasó entre medias? Ni idea. Puede que los primeros europeos se extinguieran y que viniese una nueva oleada desde África o Asia. Pero bueno, desde los de 800.000... Luego los siguientes tienen 400.000. Han pasado otros 400.000 años. No sabemos nada de lo que ha pasado entre medias. Quiero decir que es que, claro, lo que tenemos sobre todo son huecos. Sobre todo tenemos huecos. Sí. Y registros fósiles mudos. Hay trabajo. Yo les digo a los alumnos, hay trabajo, no os preocupéis. Hay mucho trabajo ahí. Sí. No sé si bien pagado, pero hay trabajo. Bueno. Bien, me están indicando que creo que el tiempo se pasa bastante rápido. No sé si vosotros os dais cuenta. A mí, yo creo que le estaría escuchando a Juan Luis bastante más tiempo del que llevamos. Pero voy a hacer la última pregunta porque el final del libro a mí me deja una pose, bueno, parte del final un poco frustrante y ya vamos a dar paso a vuestras preguntas. Y es cuando hablas de que la inteligencia maquiavélica o la inteligencia política es lo que ahora probablemente sea, bueno, no lo dices así, esto es un invento mío, sea como el motor, o sea, lo que nos vaya, el motor del éxito en cierta medida.
No sé si has dicho, no, esa expresión es mía, pero es así. Sin duda, sin duda. Y sobre todo como mecanismo de competencia social, en unos seres completamente sociales. Somos políticos. Esto me deja hecho polvo. Bueno, somos políticos, los chimpancés ya lo son, ¿eh? Hay cuento, bueno, porque una de las cosas que me pregunto es el altruismo, si existe el altruismo, qué parte hay en el altruismo que se llama, que es nepotismo, directamente, ¿no? Sí, favorecer al ¿Qué parte amigo? es interesado porque reciprocidad? En fin, sobre los orígenes cuál es el cemento que mantiene unidos a los individuos dentro de las sociedades, la reputación, en fin, una serie de factores que se barajan para ver. Pero hay un libro, en este libro yo espero que al menos sea, como mínimo, sea un buen resumen de lo que ha ocurrido en evolución en los últimos 40 años. Creo que es el mejor resumen que he visto. Esto es lo que ha pasado. Es la Biblia de la biología. Esto es lo que ha pasado. Ahí lo tiene usted todo lo que se ha comentado. Y bueno, eso por lo menos pues tiene ese valor un poco histórico, ¿no? De las diferentes cosas que se han dicho en torno a estas cuestiones. Pero hay un tema sobre el que sí me posiciono. Sí que digo claramente mi opinión. Y es con respecto al futuro de la humanidad. Porque yo cuando oigo hablar de que, y eso quizá lo podemos discutir, ahí no soy nada ambiguo, que es con respecto a la humanidad del futuro, pero nada ambiguo, porque además le dedico un capítulo a lo que ahora contaré. Yo cuando oigo hablar que en el futuro, como dicen Harari, como dicen Hawking, habrá unos humanos modificados genéticamente que serán superiores a todos los demás, que los demás sean una chusma que estará ahí, nada, irrelevante, que no contará, que se les permitirá vivir y que habrá unos individuos superiores modificados genéticamente y que esos serán los que van a gobernar el mundo y podrán dominar y tomar las decisiones por todos los demás. Dices que hay que luchar contra eso. Y que eso despierta entusiasmo. Generales, yo siempre pregunto, ¿eso dónde lo he oído yo antes? Sí. Eso de los superhombres, ¿dónde lo hemos oído? Claro, es que yo ¿Dónde lo hemos oído antes? Porque esto ya lo han dicho antes, no hace tanto tiempo. No, bueno, y ahora tenemos a Trump, tenemos otras cosas de la inteligencia maquiavélica. Y todo el entusiasmo que despierta el transhumanismo como, de nuevo, pensamiento mágico, una promesa de una humanidad feliz y mejor y demás, modificándonos genéticamente para convertirnos en otra cosa. Entonces, yo digo, ¿eso dónde? Y luego ya, cuando finalmente dicen, y luego como bonus, que se dice ahora, como premio por estas manipulaciones genéticas que nos van a permitir ser superiores y ser casi dioses. Ahora viene el premio, y el premio es la inmortalidad. Y entonces digo, de las esto células. también lo he oído antes. ¿Dónde he oído yo antes todo esto? Pues lo he oído en las doctrinas supremacistas nazis y lo he oído en las doctrinas religiosas. Es decir, todo esto que nos prometen, esto es religión. O sea, es pensamiento mágico. Entonces, contra eso sí que me posiciono en el libro. Completamente. Y digo, eso ya lo hemos oído, ese debate ya lo hemos tenido y acabó muy mal, pero muy mal. Entonces, no entiendo este entusiasmo. La gente me dice, pero me lo dicen con esperanza, con alegría, con optimismo. Me dicen, bueno, entonces en el futuro tendremos cables y seremos y podremos y correremos mucho. Y yo contesto cosas del estilo de, pues yo ya tengo moto. O sea, si lo que nos ofrece la genética es que vamos a correr mucho... Y si a uno le cuesta mucho levantarse del sofá, es mejor no levantarse. Bueno, pero es que me parece que nos toca... Mire, yo os voy a pedir un favor. Levantáis la mano, yo os voy dando la palabra y al ser posible... Nosotros nos hemos enrollado mucho, me parece. Sí, claro. Pero al ser posible hacemos bueno, es que era nuestra misión también. Sí, es inevitable. Hacemos preguntas cortas y sin réplica, porque no es cuestión de hacer un diálogo, sino vamos a preguntar a Juan Luis cosas. Y, por favor, no habléis, me han pedido encarecidamente que no habléis sin micrófono, porque esto se está grabando. Entonces es que si se habla sin micrófono no se puede grabar, ¿vale? Pues levantar la mano, que ya veo que hay muchas... ¿No? ¿No? Sí, aquí, por favor.
Un momentito. Llega el micrófono andando. Sí, llega, está Llega llegando. andando. Pero si fuéramos superhombres estaría... Llegaría volando. Bueno, sí, ¿no? Antes comentabas acerca del sentido, no sé, ahora no me acuerdo exactamente. Sentido de la vida. El sentido de la vida, sí, eso es. Entonces yo digo, desde la perspectiva que sea, para ti, por lo menos tu opinión, ¿cuál es el sentido de la vida? Ah, no. No. No soy un gurú. Yo no soy un gurú. No, hay muchos. Para la autoayuda hay muchos. Si hay mucha gente. Si hay, es un género entero. Entras en una librería, tienes secciones enteras de autoayuda. Lo siento, pero yo no trabajo en eso. Lo mío es las preguntas. Yo soy como Sócrates, yo pregunto. Las respuestas yo no las voy... No voy solucionando los problemas existenciales del público, ni siquiera los míos. Se trata, en realidad, el mensaje es un mensaje esperanzador, si lo miras bien. El mensaje es, ya siendo hora de que nos hagamos adultos. O sea, todo el pensamiento mágico y las autoayudas a lo que conducen es a mantenernos siempre en una minoría de edad. Somos menores de edad, necesitamos que alguien nos cuide y alguien decida por nosotros. Lo que dice el libro de Jacques Monod, su párrafo final y en todo su texto es crezcamos, seamos mayores de edad. Es duro, es muy duro ser adulto. Ser adulto es muy duro. Es más fácil ser niño. Te resuelven los problemas. Si no te dan lo que quieres, protestas, pero es cómodo. Lo duro es ser adultos. Entonces, frente a este problema, por ejemplo, el problema del cambio climático que tenemos ahora, siento daros me alegra daros una buena noticia. Tendremos que crecer, ser adultos y solucionarlo. Nadie lo va a arreglar por nosotros. Ya no hay papá ni mamá que lo arreglen. Ahora nos toca a nosotros. Y ser adulto es duro. Es lo que dice Monod. Es muy duro ser adulto, pero ya va siendo hora de que la humanidad deje la minoría de edad y sea adulta. Y entonces, si quieres, podemos hablar de cosas que podemos compartir, de valores, de proyectos, de futuro, pero el sentido de tu existencia, bueno, pues a lo mejor te sirve una frase, búscalo, pero hay una frase de Karl Popper, que a mí me resulta inspiradora. Karl Popper es un filósofo austriaco, que tuvo que huir de los nazis, en fin, tuvo una vida como para ser pesimista, ¿no? Y en uno de sus textos dice, es obligatorio ser optimista, es obligatorio. No podemos contarles a nuestros hijos en el primer mundo que han nacido en un mundo horrible cuando hay tanta gente que puede y merece ser ayudada. Entonces, el sentido de la vida, hay mucha tarea que hacer, hay mucho trabajo. Cada niño que nace tiene mucho trabajo por delante. Puedes encontrar sentido de tu vida en toda la tarea que tenemos por delante, que es la tarea de ser adultos, y no nos podemos permitir el lujo. Es una frivolidad, un exceso de duda existencialista. Está bien ser existencialista, hacerse preguntas, pero no basta si eso te lleva a la pasividad cuando hay, como dice Popper, tanta gente que merece y puede ser ayudada. O sea que hay tarea, y a lo mejor en la tarea encontramos a la vida un sentido. Es lo único que puedo decirte. ¿Otra pregunta? Allí es la primera que he visto. Ahí. Sí. Hola. Tú dices que el siglo XX fue existencialista, pero justo yo creo que Mi siglo XX, por lo menos. Sí, no, pero el tuyo tampoco fue existencialista. Tú naciste después del existencialismo. Entonces, Monod y Jacob inauguran el estructuralismo, que es completamente, radicalmente diferente. Entonces yo creo que la gran revolución del siglo XX es el estructuralismo, no precisamente el existencialismo. El existencialismo se mueve en lo que te pide ese señor, ¿no? Todos los estructuralistas, porque no citas a Lévi-Strauss ni citas a Jacobsen y tal, o sea, hay cosas... Sí, pero Lévi-Strauss no se puede comparar como filósofo con Sartre.
Pero, bueno, eso, entonces ahí sí que un poco... A mí me interesan mucho más los estructuralistas. Y creo que Jacob y Monod corresponden a esa época. Pero, por ejemplo, son de los años 70, Jacob y Monod, Sí. que es los años en los que yo estaba en la universidad. O sea, no me quedan tan remotos. La lógica de lo viviente parece que era el 74, estaba a punto de acabar la carrera yo. Quiero decir que no me son tan ajenos, no son de antes de que yo me hubiera muerto. Y yo, como niño de Bilbao que era, pues conocía a Unamuno y ahora vuelve a ser noticia y actualidad. Y es un representante más de esa angustia. Pero yo creo que esa angustia occidental y de la humanidad, de esa búsqueda de algo a lo que agarrarse, de un asidero, es lo que produce, por ejemplo, el éxito de la autoayuda universal y la aparición de estos falsos o nuevos profetas que predican la religión de la ciencia y del transhumanismo. Quiero decir que hay en Occidente, situémoslo donde lo situemos, pero es un momento crucial en el que se va perdiendo confianza, digamos, en valores que parecían sólidos. Empieza con Descartes y empieza con el racionalismo, empieza con el mecanicismo, con el materialismo, con el racionalismo, sigue con Darwin, sigue con Freud, y en el siglo XX termina por producir lo que Unamuno precisamente llamaba precisamente a eso, ¿no? Ese sufrimiento, a esa angustia existencial. Y eso yo creo que impregna pues mucho de esa época en la que nos ha tocado vivir. Junto con eso hay 100.000 cosas más. Están los hippies y está la filosofía New Age y hay muchos tipos de pensamiento, pero el existencialismo está muy ligado a un libro, claro, que aborda la historia de la vida y cuya pregunta inevitable es ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues, ¿cuál es el sentido de nuestra... La versión filosófica de la pregunta sería ¿cuál es el sentido de nuestra existencia aquí? ¿No? La científica es cómo hemos llegado hasta aquí, o qué mecanismos o qué procesos naturales nos han producido. Es decir, que son dos que están muy próximos. Y para terminar, hay un filósofo de la evolución y de la ciencia que se llama John Dupré, que dice directamente que la principal contribución de Darwin es de carácter metafísico. O sea, que su aportación principal es metafísica. Contestada a la pregunta de por qué estamos aquí. Y esa es la pregunta, digamos, esencial. Entonces, en ese sentido, y desde luego, un niño que ha leído El sentimiento trágico de la vida, de Unamuno, para empezar, es un buen reflejo de ese momento, y que ha estado expuesto pues, a esa intelectualidad francesa y esas influencias, pues cree que ahí, en el siglo XX, hay esa angustia de la pérdida de los dogmas y de las creencias que se suponían que eran inamovibles y que eran las que nos anclaban a la existencia. Pero bueno, es una opinión mía. En todo caso, en este libro, que modestamente he escrito, aparte de los temas de biología, en los que se habla también del futuro del ser humano, pero con un planteamiento filosófico, en el mejor sentido de la palabra. O sea, ¿qué queremos hacer con el ser humano? Entonces, eso es un debate intelectual, vaya. Y otra cosa que siempre me ha gustado de Monod, y gente así, y que he hecho en falta en los científicos de ahora, que me gustaba de la vieja escuela francesa, era el científico intelectual. Eso tengo que reconocer que a mí me gusta. O sea, un científico que tiene algo que decir en el debate social. O sea, que aparte de estudiar moléculas, o en mi caso huesos, aparte de estudiar la forma del fémur y las cúspides dentales, pues tiene alguna opinión o algo que dar, alguna reflexión que hacer en el debate general. O sea, sacar al científico del laboratorio, del yacimiento, y que participe en la discusión, en el debate, qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Me parece que esa es una aportación, y ese científico comprometido, no en el sentido de que sea
partidista, sino interesado por el debate intelectual contemporáneo, es decir, que ese científico contemporáneo que vive en su tiempo y que participa en los debates políticos, sociales, de todo tipo de su época, que es tan francés, ¿no? El científico que opina, que discute, que debate, que forma parte de la intelectualidad de su tiempo. Ese es un modelo que a mí me gusta, primero, y segundo, que me parece, igual estoy equivocado, pero tengo la impresión de que hoy en día no se da tanto. Es decir, el científico es el experto. Dicen, vamos a llamar al experto para que nos diga si es verdad que el CO2... Entonces, claro, a veces me dan ganas de decir, bueno, un momento, pero les voy a dar el dato del CO2. Pero aparte de eso, me gustaría opinar a mí también. Es decir, están ahí sentados unos señores discutiendo, dicen, vamos a llamar al experto. ¿Es verdad que el CO2...? Bueno, sí, pues es verdad. Primero que es verdad. Y segundo, ¿puedo yo también sentarme ahí y discutir? O sea, porque los científicos podríamos también tener un papel en la sociedad. Y mejor nos iría a la ciencia. ¿No? Entonces, esa parte es la que me produce, cuando uno ve a los franceses como los científicos opinaban y hablaban y discutían, y formaban parte, salían los periódicos opinando, en Le Monde, lógicamente. Pero entonces dices, bueno, un científico que son visibles, no invisibles. Sí, quedan para las opiniones. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Fatal. Fatal. Pues entonces es que creo que queda que Juan Luis, supongo que a lo mejor habéis traído algún libro y queréis que os lo firme, entonces creo que es lo que queda. ¿No hay más preguntas entonces? No hay más preguntas. Quedan 5 minutos. A ver, hay muchas preguntas. Quedan 5 minutos. Me están diciendo desde arriba, eso como antes en la televisión, cuando se estropeaba la televisión, eso es de allá, no sé de dónde, me están diciendo desde allá que una pregunta. Una pregunta. La primera, esa chica. Sí, esta. Hay unas... No sé, lo siento por los demás. Yo Desde aquí es que no vemos, pero ahí hay una no sé, chica, hay ¿no? una chica, sí. Muchas gracias. Soy la elegida. En primer lugar, creo que tengo respuesta para la pregunta de por qué los científicos no podemos participar en los debates sociales. Es que estamos muy ocupados escribiendo publicaciones en revistas de alto impacto, entonces no tenemos Pues tiempo no lo para sé. más. A Jacques Monod le dieron el premio Nobel. Bueno, pues probablemente no tiene ninguna cita. Ocupado estaría. Jacques Monod, premio Nobel, descubrió ni más ni menos que los genes pueden ser activados y desactivados. Uno de los grandes descubrimientos de la biología molecular. ¿Estarás de acuerdo que ahora tenemos otro tipo de presiones en el tiempo que también? No estoy de acuerdo. Bueno. No estoy de acuerdo. Aparte de publicar, he tenido tiempo de venir aquí a escuchar su presentación y me ha parecido muy interesante. Era nada más por destacar esa parte de la carrera investigadora que nos diferencia de lo que ocurría en el siglo XX. Y mi pregunta va ahora. No voy a preguntar por qué, pero voy a preguntar cuál ha sido la motivación para escoger ese título para el libro o cuál es la idea principal del libro que está expresada a través del título. Claro, nunca se le puede pedir a un autor que intente que hable de su niño, ¿no? ¿Cómo definiría usted a su hijo? Difícil. Muy bueno. Pero, Muy bueno. Pero bueno, es un poco la historia de la vida, claro, y es una gran historia, ese es el título. Es toda la historia de la vida, pero el libro es que lo que no quería ser es una narración, un relato. Que esta es una de mis peleas con los alumnos. Yo les digo a los alumnos de clase, mi asignatura no es narrativa. O sea, yo no vengo a contar un cuento. Esto no es un relato, directamente. La historia no es una novela histórica. La historia no es lo mismo que la novela histórica. Es decir, que no vengo aquí a narraros una historia para que luego la repitáis en el examen. No. Yo vengo a plantear los debates, los problemas, las dificultades, lo que se sabe, lo que no se sabe, las nuevas aproximaciones, diferentes puntos de vista, nuevas metodologías. Entonces, el libro no quiere ser un relato. Porque eso sería muy fácil. Empiezo con la primera forma de vida y llego hasta el ser humano. Todo seguido. En un relato lineal, eso sí que es muy finalista.
Empezar con la primera bacteria y acabar con el ser humano. Como si todo estuviera en línea, alineado, ¿eh? Como si hubiera un eje, realmente, como si hubiera una dirección preferente en la evolución. Entonces, no, el libro intenta ir viendo cómo se va desarrollando la evolución en general y al hilo de esos acontecimientos ir planteando problemas que me parece que están sin resolver, ¿no? Como por ejemplo pues, los que han ido surgiendo aquí. No sé, los mamíferos sustituyeron a los dinosaurios porque cayó un meteorito, como se suele decir. Si no hubiera caído, ¿qué habría pasado? Que detrás tiene otra pregunta, que es la de ¿hay algún modelo biológico que es superior a otros? Es decir, de todas formas, mamíferos mejor que reptil. En fin, voy tratando problemas de ese tipo al hilo de la evolución, pero que ya enseguida se termina la evolución, llega el Homo sapiens y luego empiezan otros temas que tienen que ver con el origen de la consciencia y demás, que no están en orden, digamos, cronológico. O sea que no es una historia de la vida como te voy a contar el cuento de la historia de la vida, para que disfrutes leyéndolo, que está muy bien, sino vamos a pensar juntos. Vamos a plantearnos problemas juntos. Yo te voy a ayudar porque te voy a decir lo que han dicho los más listos que ha habido. Y, bueno, tú decides. ¿Eh? Y tú decides, tú piensas por ti mismo. Y tú piensas por ti mismo. En ese sentido, no es un libro lineal, pero es el libro que yo quería escribir. Yo decía que este es un libro que tenía que escribirlo ahora o nunca, porque como en el libro hay tantas cosas, con los años te pide capacidad de relacionar al mismo tiempo. Entonces puede ser muy buena una cosa específica, pero es patrimonio de la juventud la capacidad de asociar, de tener muchas cosas en la cabeza y relacionarlas. Y eso se va perdiendo porque ya no puedes tener tantos conceptos juntos y manejarlos al mismo tiempo. En eso se pierde agilidad. Entonces, este es un libro en el que se habla de biología y de 100.000 cosas más, y o lo hacía ahora o no lo hacía nunca. Y tengo que terminar diciendo que al que termine el libro, yo le doy un título. O sea que... Y algunos me han dicho, bueno, es como volver al colegio. Y digo, qué bien, ¿no? Qué maravilla. Qué bonito volver al colegio. Y volver a estudiar la célula, pero volver a estudiarla de otra forma, ¿no? Aquello de la célula que lo estudiamos, pero que, volver a verlo. Y aquello de las leyes de Mendel que nos contaron y que medio nos acordamos, los guisantes. Bueno, volver a verlo. Y aquello de las placas que van para aquí y para allá. Es decir, qué bueno volver al colegio, ¿no? Qué gran noticia volver al colegio, volver a estudiar un poco de química orgánica, volver a estudiar un poco de geología, volver a estudiar un poco de, no sé, de botánica, un poco de todo. Es como volver al colegio, pero ya de adultos, ¿no? Como volver al cole ya de jubilados. Y claro, está muy bien, ¿no? Porque tú dices, lo estoy aprendiendo. Es como un viaje de la tercera. Es así, es así. Bueno, le damos las gracias a Juan Luis por habernos ilustrado su libro y a todos vosotros por haber acudido aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias.